Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Hace tiempo que algunos de mis suscriptores y suscriptoras también me están pidiendo una película clásica que comente desde hace ya bastante tiempo. Yo diría unos cuantos meses, incluso casi un año, que yo la he visto muchas veces en televisión, pero que quería tenerla en formato en DVD o en Blu-ray para poder visualizarla muchas veces, no perderme detalle de todas las veces que además la he visto, pero sacarle todavía más jugo si es posible y poder comentarla como esta película se merece desde el primer fotograma hasta el último. Vosotros sabéis que a mí me encantan las películas de aventuras y las películas clásicas de la productora Metro-Goldwyn-Mayer de los años 40 y de los años 50. Y esta noche os voy a comentar un auténtico clásico del cine, no solo de aventuras, sino un clásico del cine en general, que además de esta versión tuvo anteriormente otra versión en 1937 y tuvo posteriormente otras versiones también en cine y televisión, pero que esta versión que os voy a comentar es sin duda la mejor con diferencia, alcanzando el calificativo de obra maestra. Esta noche os voy a comentar Las minas del rey Salomón de Andrew Marton con Stewart Granger y con Deborah Kerr en los papeles principales. A mí que me encantan las películas de aventuras, pues Las minas del rey Salomón es una película que yo he devorado una y mil veces. Es una de las películas favoritas de mi madre y también mía. Y la verdad es que ver todo el periplo aventuresco de Stewart Granger y de Deborah Kerr por toda la sabana africana, la verdad es que es una auténtica delicia, ya que la película pues es, no os voy a decir perfecta, pero es digamos, la película de aventuras que marcó un antes y un después en el género de aventuras y también dentro de la propia Metro-Goldwyn-Mayer y, por qué no decirlo, incluso en la carrera de de Stewart Granger. La verdad es que Stewart Granger, ¿qué os puedo contar de este maravilloso y magnífico actor que es para mí más estrella que actor? Ya que, además de tener buenas interpretaciones, pues la verdad es que Stewart Granger en los años 50 era poseedor de un físico impresionante, medía algo más de 1,90 m de estatura, y la verdad es que para mí es como el Indiana Jones, en estas películas es como el Indiana Jones realmente, como el Harrison Ford del cine clásico. Si a Harrison Ford lo vimos en las películas de Indiana Jones, la personalidad, el carácter del Indiana Jones que Steven Spielberg imprimió a todas sus 4 películas, no dudéis ni por un momento que tuvieron una inspiración. Además de que las películas de Indiana Jones están inspiradas en los seriales de los años 40 y de los años 30 de aventuras en Estados Unidos, se puede decir sin temor a equivocarse que Indiana Jones podría ser el hijo del personaje que interpreta en esta película, que es nada más y nada menos que el aventurero Alan Quatermain. Las minas del rey Salomón es una película, en esta versión y en sus otras versiones, que también está basada en una novela de, si no me acuerdo, de H. Riger Haggard, creo, que es así el título del, mejor dicho, el nombre del escritor de la novela original, que ya os digo ha sido bastantes veces llevado al cine, tanto en pantalla grande como en pantalla pequeña. Pero es sin duda esta versión de 1950 la versión clásica. La película Las minas del rey Salomón cambió por completo las carreras cinematográficas tanto de Stewart Granger como de Deborah Kerr. De Stewart Granger ya os digo que además de ser el Indiana Jones del cine clásico, porque se puede decir que todas las películas que protagonizó para la Metro-Goldwyn-Mayer y en el cine clásico norteamericano fueron en esencias películas de aventuras, como Las minas del rey Salomón, por la que dio el espaldarazo definitivo en Hollywood y que le catapultó totalmente al estrellato, películas de aventuras como Beau Brummel, como por ejemplo Los hijos... ay, Dios mío, a ver si ahora me voy a trabar. Todos los hermanos eran valientes, de 1953, junto con Robert Taylor y Conan Blythe, que la tenéis aquí comentada, de Richard Thorpe. El prisionero de Zenda, también con Deborah Kerr, un par de años después, otro gran clásico y otra magnífica película de aventuras, y una de las películas de aventuras que a mí más me gustan, además con un ambiente gótico y tenebrista, que es Los contrabandistas de Moonfleet, del maravilloso director Fritz Lang, otra obra maestra del cine de aventuras, e incluso un clásico del western de 1960 como es Alaska, Tierra de Oro. Pero donde brilló realmente Stewart Granger fue, ya os digo, en las películas de aventuras, donde su físico, su porte elegante, bien parecido, pues la verdad es que era realmente tremendo y excepcional
para los papeles del típico aventurero, ya que precisamente, ya os digo, su físico y su calidad interpretativa, con un sentido del humor un poco cínico e irónico, le hacían realmente maravilloso para toda clase de papeles de aventuras. Este sentido del humor un poco cínico que tenía también, por ejemplo, en Todos los hermanos eran valientes, contrastaba fabulosamente, por ejemplo, con un físico algo más, también, evidentemente, hermoso, pero también una interpretación más seria, más adusta, la de Robert Taylor en esta misma película. Pero también, por ejemplo, la tez que tenía, morena, aunque era británico, de origen inglés, contrastaba también, por ejemplo, con la blancura de piel, por ejemplo, que tenía Deborah Kerr, que fue su compañera de reparto tanto en esta, en Las minas del rey Salomón, como en El prisionero de Zenda. Pero es que con más de 1,90 m de estatura, con ese físico bien parecido, y con la calidad interpretativa que Stewart Granger aportaba, pues le hicieron ideales para muchos papeles. Una de las películas más célebres, que yo considero que es la mejor película de capa y espada, es una de que tenéis aquí comentada en el canal, que está teniendo mucho éxito. La verdad es que me salió bastante bien la crítica, tengo que decirlo, perdona que me eche flores, que es precisamente Scaramouche, de 1953. Junto a Janet Leigh y a Mel Ferrer en un papel realmente maravilloso, uno de los más grandes clásicos del género de aventuras y una obra maestra realmente absoluta. Pero os puedo decir que Las minas del rey Salomón no tiene, evidentemente, la calidad de Scaramouche, pero sí que representa como, ¿cómo os diría yo?, lo que toda película de aventuras inspirada en el continente y desarrollada en el continente africano debía de realmente ser, ya que Las minas del rey Salomón no solo es una película de aventuras en sí misma, es todo un documental, casi un documental o semidocumental fotográfico del continente africano. Esta película tuvo varias nominaciones al Oscar, incluida la mejor película, pero también estuvo nominada al Oscar a la mejor fotografía y al mejor montaje, y se llevó estos dos últimos. La fotografía en Technicolor que consiguió Andrew Marton, esta maravillosa película, es realmente una pura maravilla. Yo la edición en DVD que he conseguido hace relativamente muy poquito es una auténtica maravilla en todo lo que es el uso del color, en todo lo que es la profundidad de campo, en cómo está filmada la sabana africana, con todos sus juegos de luces, con todas sus luces y sus sombras. Es realmente impresionante. Las copas de los árboles, lo que son, por ejemplo, las amplias sabanas, donde la vista se pierde literalmente en el horizonte. Es realmente Las minas del rey Salomón como una carta de amor, una poesía al continente africano. La película originalmente estuvo filmada en Uganda, en Tanganica y en el Congo belga, donde la Metro-Goldwyn-Mayer, pues la verdad es que realizó aquí todo un gran despliegue de medios artísticos y técnicos para darnos una superproducción totalmente inolvidable. El personaje principal de Stewart Granger, os tengo que decir que él no era precisamente el primer actor que se fijó la Metro-Goldwyn-Mayer para el papel de Alan Quatermain. El que primeramente tuvo prácticamente en el punto de mira fue Errol Flynn. Pero cuando le dijeron a Errol Flynn que tenía que irse al continente africano a rodar, a filmar la película, y además que debería de dormir en una tienda de campaña, pues Errol Flynn se echó para atrás completamente y dijo que para su edad, tampoco era excesivamente mayor, la época dorada de Errol Flynn fueron finales de los años 30, ya en los años 50 ya era más mayorcito. Pero también hubiera realizado un papel realmente extraordinario. Pero Errol Flynn prefirió, digamos, que quedarse en Estados Unidos y dar la oportunidad pues a otros actores más jóvenes que él y que pudieran estar a lo mejor más preparados para aguantar esas condiciones climáticas. Stewart Granger fue la segunda opción, venía del cine inglés, porque Stewart Granger ya había tenido mucho éxito dentro de lo que era el cine inglés. Yo me acuerdo haber visto una película de aventuras muy buena en su momento, pero que no he conseguido en DVD, que es la Madonna de las 7 lunas, y que además de su físico y de su porte bien parecido, pues era un actor que interpretaba estupendamente, es decir, estamos hablando del cine inglés. Por lo tanto, cuando le escogieron para las películas de aventuras de la Metro-Goldwyn-Mayer, pues se aseguraron de que cumplía con unos cánones establecidos desde un principio. Y en Las minas del rey Salomón hace un papel de Alan Quatermain pues realmente majestuoso. Él tiene un gesto serio, bastante autoritario, podría decir que hasta cierto punto misógino con el comportamiento que tiene al principio de la película con Deborah Kerr, pero también tiene sus razones de que el continente africano, con todo lo que él ha hecho, porque él es un ex cazador que ahora está, como os diría yo, como el papel de Clark Gable en Mogambo, lo que está haciendo es
dirigir una serie de safaris para personas muy adineradas, pero que lo que le gusta en el fondo es ir a la aventura. Y bastante lo echa de menos, como así luego vemos, por ejemplo, cuando Deborah Kerr le hace un ofrecimiento de una cantidad de dinero realmente indecente y no lo duda ni por un momento de echarse a la aventura hacia una serie de regiones inexploradas. De Deborah Kerr, evidentemente, ya os he hablado. Deborah Kerr, pues una de las grandes damas del cine norteamericano, del cine clásico entre los años 40, 50 y también de los años 60. Pero tengo que decir que Deborah Kerr, como actriz, valía bastante más que Stewart Granger. Deborah Kerr fue una dama del cine inglés. Realizó, por ejemplo, con Michael Powell y con Emeric Pressburgers, dos obras maestras que yo tengo, que comentaré aquí en el canal, que son Narciso Negro y Vida y Muerte del Coronel Blim. Realmente impresionantes las dos películas, con una fotografía y una puesta en escena como solo Michael Powell sabía hacerlo. Y cuando ya se aventuró en una película como Las minas del rey Salomón, ya tenía bastante bagaje en lo que se refiere a films de todo tipo. Es decir, tanto Stewart Granger como Deborah Kerr, dos actores ingleses, se vieron de repente en una superproducción de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero esto fue para relanzar sus carreras cinematográficas en Estados Unidos. Después de Las minas del rey Salomón, Deborah Kerr realizó en 1951 Quo Vadis junto a Robert Taylor. También Stewart Granger realizó un año después, 2 años después que esta película, Todos los hermanos eran valientes junto a Robert Taylor. Es decir, los dos digamos que pasaron por el mismo compañero de trabajo. Hablando ya de lo que es un poquito más otras personalidades de la película, Andrew Marton, el director de esta película, fue el director de La carrera de cuadrigas de Ben-Hur. Por lo tanto, todas las secuencias de acción, como os he dicho anteriormente, están filmadas por él. Como por ejemplo esa maravillosa estampida de gacelas y de cebras que vemos en la película. Argumentalmente la película pues sigue las directrices de la novela, que yo no he tenido el placer de leer, pero he oído que los sigue, digamos, en líneas generales. Es decir, la señora Curtis, interpretada por Deborah Kerr, va precisamente a un puesto de safari en África, donde está Stewart Granger, porque su marido ha desaparecido intentando buscar en las regiones inexploradas de África las minas del rey Salomón, que Stewart Granger, que realmente Alan Quatermain cree que es una auténtica leyenda. Primeramente va a intentar de convencerle el hermano de Deborah Kerr, interpretado esta película por Robert Carlson. Si me dejáis un momentito, perdón, Richard Carlson. Os tengo que decir que Richard Carlson era un director, mejor dicho, un actor secundario también del cine inglés. Y no le convence porque, sinceramente, él, que además tiene un hijo en Inglaterra, Alan Quatermain tiene un hijo en Inglaterra, tiene que pensar en ese hijo para que le viva su padre y que le deje hasta cierto punto la herencia que pueda tener. Pero cuando Deborah Kerr viene y cuando dice que le quiere contratar a Alan Quatermain por una cantidad de dinero totalmente brutal, Alan Quatermain ve una oportunidad ya no solo de dejarle una buena herencia a su hijo, sino también de satisfacer el espíritu aventurero que él tiene durante toda la película. Él es, digamos, la voz cantante de esa impresionante expedición hacia las zonas inexploradas de África. La película se desarrolla aproximadamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando había zonas todavía en África, en la época de la Inglaterra colonial, que no habían sido exploradas. Y hay una secuencia en la que Alan Quatermain señala precisamente en un mapa zonas que viene, zona inexplorada, como diciendo, no sabemos lo que puede haber por ahí. Es una zona que puede ser de aventuras, pero también es el orgullo de Alan Quatermain de salir y ser el primero en descubrir ya no solo el secreto de los desiertos de África, sino también el secreto, por así decirlo, o el desafío, mejor dicho, de las llamadas minas del rey Salomón. Y entonces, evidentemente, no deja pasar esa gran oportunidad y organiza una impresionante expedición hacia esos lugares recónditos de África donde nadie se ha aventurado. Este es un concepto que a mí dentro de la película me encanta, porque yo siempre me han gustado mucho las películas, por ejemplo, hacia rincones totalmente inexplorados. Yo os comentaré dentro de mi sección de Walt Disney Home Video una película que se llama La isla del fin del mundo, que es también una expedición hacia zonas inexploradas del Polo Norte. Pues en esta película, en Las minas del rey Salomón, los protagonistas se aventuran hacia zonas inexploradas de África, que no saben dónde se van a encontrar, porque ninguna otra persona que haya ido a esa zona ha vuelto para contarlo.
Por lo tanto, el desafío para los personajes es totalmente doble. En el guión de la película, evidentemente está como muy impreso el espíritu aventuresco que Andrew Marton le quiso dar desde el primer momento. Porque además, con un dominio visual de la cámara realmente fantástico, la fotografía es una auténtica maravilla, además del Technicolor empleado por la Metro-Goldwyn-Mayer. Todo lo que son los exteriores, ya os digo, filmados íntegramente en el continente africano, son una auténtica maravilla. Los atardeceres, los anocheceres, las copas de los árboles, las sabanas africanas, los animales. La verdad es que la película, además de como film de aventuras, funciona a otros tantos niveles. Por ejemplo, como si fuera un auténtico documental, sobre, por ejemplo, tribus africanas y animales de todo tipo. Vemos, por ejemplo, anacondas, cobras, estos hormigueros, hormigas devoradoras de hombres, ya os digo, la famosa estampida de las cebras, rinocerontes, jirafas, elefantes, leopardos. O sea, toda clase de animales están inmersas en una maravillosa fotografía y con un color y una definición realmente fabulosos. Te das cuenta que hablar de la Metro-Goldwyn-Mayer en aquella época era como, ¿qué os diría yo?, hablar de la mayor productora de cine en ese momento, y que no escatimaba absolutamente nada en gastos, de dar a sus producciones el máximo lujo posible, y Las Minas del Rey Salomón no es una excepción. Es decir, todo está descrito visualmente, ya no solo narrativamente, sino visualmente con todo tipo y lujo de detalles. Todas las zonas donde los personajes se van moviendo, valles, desiertos, montañas, junglas, selvas, todo está fotografiado de una exquisitez realmente abrumadora. Y eso es precisamente uno de los valores que tiene esta película y que Hollywood quiso recompensarle con un Oscar a la mejor fotografía, porque es realmente impresionante todo el film como está visualizado y narrado desde el punto de vista, ya os digo, visual. Entonces todo ese concepto de cine de aventuras se va desarrollando a lo largo de toda la película, donde se nos van presentando tribus, animales, ya os digo. En el caso de las tribus somos testigos de dos importantes tribus, según la película y la novela original, en donde también somos testigos, como os diría yo, de la presencia, o mejor dicho, de una serie como de rituales y de bailes. Estas tribus son los Kaluana y los Batusi. Los Kaluana, que eran una especie mucho menos, se dice todo esto en la película, mucho menos pacíficos, en el que si tú estabas dentro, inmerso en esa tribu, podrías, por ejemplo, comprarles víveres o personas que pudieran llevarte los víveres, pero eso sí, cuando tú salías de lo que era el poblado Kaluana, tenías un determinado tiempo para escapar, porque si los Kaluanas salían a cazar y te atrapaban, eras pasto de su comida, es decir, eran caníbales. Todo lo contrario a los Batusi. Los Batusi eran más pacíficos, pero en esta película tienen un conflicto entre dos reyes. Uno de los personajes que se une a la expedición de Stewart Granger y Deborah Kerr es un Batusi a lo mejor de 2,20 metros de estatura, realmente enorme, llamado Umbopa, que desde el principio se presenta a los personajes dentro del punto de vista aventuresco como un personaje muy misterioso, en el que Stewart Granger, pues Alan Quatermain, no las tiene todas consigo porque no habla su idioma, no habla el Batusi, habla un idioma local que comprenden muchas tribus, pero que Umbopa, el Batusi, lo conoce y puede irse, pues digamos, un poco negociando con él o digamos entendiéndose hasta cierto punto. Pero el personaje de la señora Curtis, de Deborah Kerr, pues le quiere dar un punto como de, ¿cómo os diría yo?, de confianza, y se une pues a la gran expedición. Pero a medida que van pasando por regiones completamente ya inexploradas, sus expedicionarios, aquellas personas de las tribus que han encontrado, o de las tribus donde estaba Alan Quatermain viviendo, que llevan los víveres, los carruajes, no quieren pasar por ciertas zonas por las que las consideran tabú. Y nuestros protagonistas, Richard Carson, Deborah Kerr, Stewart Granger, y el Batusi Umbopa, es decir, Alan Quatermain y los cuatro, se van metiendo en regiones inexploradas con la compañía siempre de ese personaje misterioso llamado Umbopa. Por lo tanto, también la película tiene tintes, como si fuera, como diría yo, como película de intriga, donde conocemos a todos los personajes menos a uno. No sabemos si va a ser fiel a ellos, si les va a traicionar, etc. Pero cuando llegan a una zona que es completamente desértica y al fondo, una excepcional fotografía, ya os digo,
unas gigantescas montañas y nieve entre ellas, Umbopa les dice que ese es su reino, que esa es su tierra. Y cuando llegan allí se enteran de que Umbopa precisamente es el rey de una gran tribu, la tribu de los Batusi, pero que su reinado ha sido, digamos, su trono, por así mencionarlo, ha sido ocupado por un primo suyo totalmente ilegítimo. Por lo tanto, nuestros protagonistas se ven inmersos, además de todo lo que son las aventuras en mitad de la selva, en el desierto, también dentro de un conflicto entre dos reyes, sí, totalmente aventuresco, desde el punto de vista aventuresco. La banda sonora de esta película es realmente impresionante, porque no es una banda sonora de una típica película de la Metro-Goldwyn-Mayer o de una producción típica de aquella época, sino que es una banda sonora compuesta única y exclusivamente por cánticos de los Batusi y de los Kaluana. Es decir, son cánticos de tribus africanas. Por lo tanto, a la película la dan una atmósfera que en muy pocos films hemos visto. Yo no recuerdo ningún otro film de la historia del cine donde los cánticos africanos tomasen un protagonismo propio. No hay ni una sola nota en la banda sonora, ni una sola nota, digamos, de instrumentos, por así decirlo, de instrumentos clásicos, sino que todos son cánticos africanos. Prácticamente desde el primer momento, desde los títulos de crédito, fantásticos, porque salen las letras, de izquierda a derecha, diciendo King Solomon's Mines, lo que oímos, precisamente de fondo, son tambores africanos. Además muy contundentes, con un sonido Dolby, que viene aquí en el DVD, fantástico. Y por lo tanto nos da a entender que ya estamos ante una película completamente distinta al resto. Porque no es la típica banda sonora como pudiera ser en aquel entonces, por ejemplo, de Alex North o de Max Steiner, sino que es una banda sonora, ya os digo, compuesta por cánticos y por instrumentación de tribus africanas. Lo que le dan una profundidad sonora y como experiencia audiovisual realmente impresionante en todo momento. Además de todo esto, luego está la presencia de lo que es, evidentemente, la columna vertebral de la película, que es las minas del propio rey Salomón. Y es que Umbopa, en la tribu de los Batusi, no saben que donde fue Curtis, precisamente, y donde falleció el marido de Deborah Kerr, porque también tiene un affair con Stewart Grange en esta película, pero que se resuelve siempre de un modo muy visual, es decir, la película ser eminentemente visual, quiso Andrew Marton que también la historia de amor entre los dos protagonistas, entre la señora Curtis y Alan Quatermain, fuera también muy visual. Es decir, la tensión sexual es otro de los momentos importantes que tiene la película. Porque la tensión sexual se puede cortar, prácticamente la tensión se puede cortar con un cuchillo. Entre Deborah Kerr, entre la señora Curtis y Alan Quatermain, hay un juego de miradas constantes, como muy pícaras y a la vez también bastante incisivas, como queriendo decirse aquello que están pensando. Por ejemplo, cuando la señora Curtis, Deborah Kerr, pues está en su tienda de campaña por las noches y es atacada por un guepardo o por serpientes o por algún animal, ella grita y el primero que sale disparado a la tienda es precisamente Alan Quatermain, no el hermano de la señora Curtis. Y cuando la señora Curtis ya ha sido despejado, digamos, el peligro, no le dirige la palabra a Alan Quatermain, pero le lanza unas miradas donde ahí se palpa en todo momento la tensión sexual. Es decir, desde el punto de vista visual, que además tiene una gran preponderancia todo lo que es ya no digo el decorado, sino los exteriores africanos, también está visualmente resuelta la historia de amor entre los dos protagonistas, digamos para que no desentone. Es decir, la verdad es que la película tiene un lenguaje visual fantástico. Debió de ser realmente impresionante para los directores de fotografía, sobre todo para el director que os lo he dicho hace poco, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sartis, sí creo que era Sartis, que era el mismo director de fotografía de Ben-Hur. Debió de ser algo realmente impresionante tomar escenas allí en Uganda, en Tanganica, en el Congo belga, de todo lo que es la sabana africana. La verdad es que, por ejemplo, todo lo que es la estampida de las cebras, de las gacelas, cuando se produce un fuego, que es una de las escenas cumbre de este film, está rodado realmente de una manera magnífica. Porque además, a cada plano que saca el director de fotografía, que saca Sartis en esta película, las cebras, en esa estampida fantástica, se van acercando cada vez más y más hacia la cámara. Y entonces yo creo que tuvo que haber algún momento en el que esa estampida de animales le pasara a lo mejor
digamos, un poquito de mala jugada o mala pasada a lo que es el equipo de fotografía de toda la película. Porque hay un momento realmente donde las cebras están ya prácticamente encima de la cámara. Y donde yo creo que en el montaje, también, que se llevó el Oscar al mejor montaje, tuvieron que recortar esa secuencia mucho. Pero lo que son los planos de la estampida de jirafas, de gacelas, de cebras en esta película es realmente impresionante. Y además que el sonido, un maravilloso estruendo de las patas de las cebras, fueran prácticamente como si fueran caballos, como si fuera una estampida de caballos salvajes, se conserva íntegro en esta película. Es decir, tanto visualmente como auditivamente, es decir, la experiencia audiovisual, Las minas del rey Salmón quiso la Metro-Goldwyn-Mayer y Andrew Marton que fuera una experiencia totalmente audiovisual, que nos metiera de lleno en el continente africano, ya no solo por esas maravillosas tomas en las que sale la sabana africana con esos impresionantes árboles, la selva, todos los colores, en Technicolor luce realmente impresionante, sino también los sonidos. Si os paráis a ver esta película en muchas de las secuencias, todos los sonidos que oímos de fondo son todo oído estos sonidos de la selva africana. Yo no los conozco, no conozco África, no sé cómo suena la selva africana, pero realmente están captados de un modo que en el Dolby Surround de la película te hace una experiencia envolvente que parece que estás como en plena sabana africana. Es realmente Las minas del rey Salmón una auténtica experiencia. Y luego las minas, finalmente, como se estaba diciendo, que entran los tres protagonistas engañados por los rivales precisamente de un Bopa que los dejan allí, pero que no saben que hay una manera de salir perfectamente. Pero cuando ven allí todas las gemas, todas las piedras preciosas, y sobre todo se dan cuenta que el rey de los Batusi lleva aquí en la frente una joya, una piedra preciosa, y también su sumo sacerdote lleva otra, no se dan cuenta los Batusi de que efectivamente eso tiene un valor. Pero ellos lo desconocen completamente, si no ya se hubieran hecho con todas esas gemas, con todas esas piedras preciosas. Pero ahí donde estuvo muy astuto Alan Quatermain diciendo ya hemos llegado donde teníamos que llegar y las minas del rey Salmón existen, porque ya lleva precisamente el rey una piedra preciosa aquí tallada. Y es cuando se produce ya el clímax de la película, que es cuando ese rey corrupto y un Bopa, que son primos, pues luchan a muerte. Los Batusi, con esa excepcional estatura que ellos tienen, sin que hayamos asistido previamente a una danza también de Batusis totalmente impresionante, con cánticos, con sonidos y con música muy envolvente, ya os digo, pero hecha, digamos, exclusivamente allí como si estuviéramos en el mismísimo corazón de África. La película termina con otro plano, como muchísimos de la película, totalmente impresionante, donde hay una gran extensión de hierba verde que parece como si fuera, ¿cómo os diría yo? Como si fuera un gran oasis dentro de lo que es el gran mar de desierto, de arena que es África y muy alejados ya de la sabana. Es decir, Las minas del rey Salomón, además de funcionar como película de aventuras y incluso, ya os digo, como semidocumental de naturaleza africana, porque tiene planos que parece auténticamente un documental realizado por la National Geographic, también nos brinda, además de casi como el camino de los héroes de Alan Quatermain y de la señora Curtis, de su hermano y del rey Umbopa, también nos brinda ese espíritu aventuresco de ¿cómo os diría yo? Como de un gran y gigantesco oasis, de una civilización perdida, más allá del desierto. Por ejemplo, si en la película La isla del fin del mundo nos hablaba de un reino vikingo en medio del gran mar desierto de hielo del Polo Norte, aquí en medio del desierto nos encontramos con zonas verdes, esteparias, de roca volcánica, donde viven los Batusi. Es decir, Umbopa lo que quería era estar con Alan Quatermain y con la señora Curtis para que además les ayudase a ir, ya escoltados o no, hacia su reino. Es decir, Las minas del rey Salmón en ese sentido es una película de aventuras, de reinos perdidos, de cavernas, de paisajes impresionantes, de animales, con una historia de amor muy visual,
con una gran tensión sexual entre sus protagonistas, y qué mejor que tener de protagonista al Indiana Jones del cine clásico, que era Stewart Granger, como lo demostró en Todos los hermanos eran valientes, en Alaska Tierra de Oro, en Bob Brummel, en El prisionero de Zenda y en Los contrabandistas de Moonfleet. Y a una gran señora del cine inglés que ya hizo excelencias, por ejemplo, en El vida y muerte del coronel Blin, en Narciso Negro, posteriormente en Quo Vadis y en películas de terror, incluso en Suspense, una de las grandes películas de terror de los años 60 junto a Jack Clayton. Realmente Las minas del rey Salomón, para mí, por su calidad argumental, que desarrolla toda una historia de película de aventuras, resuelta evidentemente de una manera visual, en el que todas las fotografías parecen auténticas postales africanas, con una banda sonora que son todo cánticos de tribus africanas. Todo ello, pues ya os digo, con la auténtica columna vertebral que son las minas en ese reino perdido que está más allá del desierto, más allá de las tierras inexploradas, y además dirigida por uno de los más impresionantes directores de segunda unidad de la Metro-Goldwyn-Mayer y de la historia del cine, que fue Andrew Marton. Para mí Las minas del rey Salomón es un clásico del género de aventuras que se mereció algo más en aquella gala de los Oscar en 1950, que además del Oscar a la mejor fotografía y al mejor montaje tendría que haber recibido más incluso la banda sonora, claro que haber compuesta por tribus africanas, a ver quién le das el Oscar, pero que debido a su originalidad y además a su éxito, se convirtió en un clásico instantáneo y que catapultó a la fama tanto a Stewart Granger y a Deborah Kerr, ya no en su país natal Inglaterra, sino en Hollywood. A partir de 1950, Deborah Kerr y Stewart Granger pasarían a formar parte del Star System, del gran Star System de la Metro-Goldwyn-Mayer, y se convertirían a partir de ahí en leyenda. Y Las minas del rey Salomón es otra gran leyenda del cine de aventuras. Para mí una obra maestra fantástica, la mejor versión que se ha hecho de la novela de Rider Haggard. Y permitidme un último apunte. En 1985, la productora Cannon sacó su versión de Las minas del rey Salomón, protagonizada por Richard Chamberlain y Sharon Stone en los papeles respectivos de Stewart Granger y Deborah Kerr. Una película pues para pasar el rato, pero que no está ni de lejos a la aventura, a la calidad de esta película de la Metro-Goldwyn-Mayer. Además que hablar de la Metro-Goldwyn-Mayer en aquella época, en los años 50, era hablar de una productora de cine que hacía auténticos sueños. O sea, la fábrica de sueños era la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 50. Aquello sí era Hollywood. Pero bueno, realmente esperemos que algún día se pueda hacer un remake como solo Stewart Granger y Deborah Kerr hubiesen firmado. Para mí Las minas del rey Salomón es un clásico del género de aventuras. Una película que está, como diría yo, prácticamente en los primeros puestos de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos. Una carta de amor y romántica, de amor romántico hacia África. Unos paisajes como jamás se habían filmado en la historia del cine hasta que llegó Las minas del rey Salomón. Es una película imprescindible para todo cinéfilo, una película 5 estrellas, yo os la recomiendo encarecidamente. Stewart Granger y Deborah Kerr perdiéndose por la sabana africana y en busca de esas maravillosas minas, acompañados de toda clase de tribus, amistosas, no amistosas, persecuciones, estampidas de animales, las sabanas donde la vista se pierde en el horizonte. Una auténtica maravilla del séptimo arte, Las minas del rey Salomón de Andrew Marton, con Stewart Granger y Deborah Kerr. Un auténtico clásico. Que la disfrutéis y hasta mañana.